7:09 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al coronel Fausto Cobo, secretario del Centro de Inteligencia Estratégica del país, un sector muy importante, más aún en momentos en los que el país está viviendo este vandalismo y esta violencia. Es falso lo que enarbolan el discurso de una marcha pacífica. Las evidencias son contundentes de lo que está pasando en parte del territorio nacional. No podemos señalar en todo el territorio nacional. Pero ¿quiénes están detrás de las movilizaciones indígenas? Antes de darle la palabra al coronel Fausto Cobo, sí quisiéramos ilustrar, porque esto ya lo advirtió el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, cuando este lunes, cuando empezaba esta medida de hecho del sector indígena, le preguntamos quiénes financian, quiénes están detrás de esto. Y esto señaló Fernando Villavicencio aquí en la revista de Opinión Democracia. Estas tentaciones agitadoras que convulsionan el Parlamento, que bajan con mayorías armadas de la noche a la mañana a la presidenta Yori, no lo defiendo, que buscan 92 votos para destituir al presidente Lasso, que buscan tumbar al presidente de la Comisión de Fiscalización, que buscan tejer una sastrería para que saquen trajes a su medida, un contralor que les sirva, una fiscal que les resirva, un consejo de la judicatura que ponga jueces bonitos como esos que liberan delincuentes, ¿no? Eso necesitan ellos. Es decir, ¿cómo no pensar que este rato los narcotraficantes, las hordas de delincuentes de cuello blanco se están frotando las manos y a lo mejor se les ocurra poner un galoncito de gasolina para incendiar las calles? ¿Cómo no pensar? Piensa mal y atinarás. Esto decía Fernando Villavicencio, coronel Fausto Cobo. ¿Quiénes están aupando, quiénes están tras las movilizaciones indígenas en el país? Muy buen día. Buenos días, muchas gracias. Un saludo muy especial a Quito, al Ecuador. Cuando uno hace análisis de inteligencia estratégica, no es suficiente la coyuntura. Hay que revisar la coyuntura, pero no es suficiente. Hay que ir más allá, hay que ir a lo estructural, hay que ir a las fuentes primarias de información. Y ahí está, por ejemplo, la historia. La historia es una fuente primaria de inteligencia. Nunca hay que olvidar el pasado para no cometer los errores en el presente, mejorar para el futuro. Pero el pasado reciente está ahí, hace octubre del 2019. El Ecuador vivió uno de sus peores capítulos de la historia. Incendiarios, violentos, anarquistas intentaron quemar el Ecuador. Quito, luz de América convertida en llamas, sitiada, asediada, aterrorizada. Esa es la historia. Y entonces la historia, hay una frase popular, se repite. Y quienes estaban allí liderando ese acto monstruoso de barbarie y de brutalidad, están ahora también incitando al odio, están actuando vandálicamente, repitiendo la historia y pretendiendo que se repita ese capítulo oscuro de la historia. También otra fuente primaria de la inteligencia y de la inteligencia son las fuentes documentales. Estallido es una fuente documental. ¿Quién escribió o quién es coautor de esa obra y que está allí? No hay cómo cambiar, no hay cómo romper, ahí está escrita. Es justamente Leonidas Issa. ¿Y sabe qué? Transversalmente al contenido de ese libro Estallido está la ideología, está el pensamiento, está la visión que tiene Leonidas Issa y que ahora convoca a radicalizar el paro, a realizar los actos vandálicos. El terror y la crisis son ante todo, dicen, son ante todo maneras de gobernar. Imagínense, pueblo ecuatoriano. Repito nuevamente, el terror y la crisis son ante todo maneras de gobernar, consignas de la deconstrucción marxista. Por eso, en ese libro se pretende o se dice
que el anhelo, el interés es convertir al Ecuador en un Estado mariateguista, en un Estado comunista indoamericano. Es decir, las consignas y la misma cantaleta de la década de los 80, la utilización de la pobreza, de los pobres, para beneficiarse politiqueramente y lograr una dirigencia que no conduce al bienestar del pueblo ecuatoriano. Una de los petitorios que hace supuestamente la CONAIE ahora en estos actos vandálicos, porque esto no es paro, no es protesta social, esto es subversión, son actos vandálicos, terroristas. El pueblo ecuatoriano ahora ve y mira directamente cómo con palos le suben a los policías capturados, secuestrados, militares en los camiones, y los llevan como que fueran ganado, imponiendo su propia justicia, entre comillas, creando un Estado dentro de otro Estado. Ahí está en Estallido. Destacan en esa obra, entre sus consignas, por ejemplo, frases como esta, que dice: si esto no se arregla, guerra, 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 y si no hay solución, habrá revolución. Imagínense, ecuatorianos, el Estado ecuatoriano define como amenaza el narcotráfico y el crimen organizado, porque la violencia impera o está en sectores, sobre todo de la costa. Y entonces, en medio de esta guerra declarada al narcotráfico, ellos dicen: guerra, 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 y si no hay solución, habrá revolución. ¿Sabrán el concepto de guerra? Sí lo saben, sí lo saben. Empleo violento de la fuerza, eso es guerra. Entre ecuatorianos, es decir, un Estado de una minoría que quiere imponer sus ideologías, su visión a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Eso no dice la Constitución. ¿Quién les ha dado la potestad de tutelar la democracia? ¿Quién les ha dado a una minoría? Eso no se puede permitir. No se puede permitir que se repitan episodios históricos lamentables en el pasado reciente. No se puede hacer eso. No se puede permitir que asedien a las ciudades, que aterroricen a los ciudadanos. Esto no es protesta social. Estos son actos vandálicos, terroristas, subversivos, que atentan no contra el gobierno de Guillermo Lasso. Van más allá. Atentan contra la República. Atentan contra los derechos de la gran mayoría de ecuatorianos que quieren trabajar, que quieren tener salud, que quieren educarse, que quieren seguridad. Una de esas consignas es que hacen actos vandálicos para que el gobierno, entre comillas, imponga medidas de seguridad. Pero si quemar llantas, asediar a productores, entrar a las haciendas, destruir bienes públicos, privados, secuestrar, es inseguridad flagrante, y piden seguridad. Coronel Cobo, a propósito del libro y para pasar a otros temas de Estallido, allí dice Leonidas Issa que no cree en este sistema democrático. Entonces es claramente la posición que tiene, no solo contra el presidente de turno. Ya lo hicieron en octubre de 2019 contra el presidente de turno. Ahora con el nuevo presidente lo mismo. Es decir, no creen en esta institucionalidad. No creen, pero la utilizan, porque tienen asambleístas en la Asamblea Nacional, tienen alcaldes, tienen funcionarios públicos, prefectos, piden revocatoria del mandato, que es un instrumento de esta democracia, de este país, del Estado ecuatoriano, que es unitario. La Constitución así lo manda. No dice que es un Estado que tiene que tener un Estado dentro del Estado para que ahí se impongan otro tipo de condiciones. La ley es para todos. Y hoy el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha marcado un hito en la historia,
porque sin cálculos políticos puso a este cabecilla de los actos vandálicos frente a la justicia. Y la justicia ratificó la legalidad y la legitimidad de ese acto, un acto de flagrancia. El juez respectivo calificó la flagrancia, inició instrucción fiscal, impuso medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva y citó a Leonidas Issa para una audiencia el 4 de julio. Sea lo que sea el resultado, esa acción es un hito en la historia. ¿Por qué? Porque estamos imponiendo la legitimidad del Estado sobre la fuerza ilegal, sobre la violencia, sobre el vandalismo. Eso es crear una forma de imposición del Estado sobre la delincuencia, sobre el crimen organizado, sobre el narcotráfico. ¿Y por qué lo digo? Porque mientras esto pasa, mientras la fuerza pública esté empeñada en sofocar estos actos vandálicos, bueno, la frontera norte, por ejemplo, sigue siendo el ingreso de droga. Ayer capturaron las fuerzas policiales y militares un cargamento de droga. ¿Qué pasa entonces? ¿Ahí hay coincidencia? ¿Ahí hay coincidencia o facilitamos las acciones de la amenaza definida por el Estado ecuatoriano? Presión dominante detrás de la cual está un poder igual o superior al del Estado es el narcotráfico y el crimen organizado. Mientras eso pasa, la fuerza pública tiene que estar atendiendo los caprichos del señor Issa. En el libro Estallido está la fuente documental de su ideología y de lo que se pretende aquí en el Ecuador. Coronel Fausto Cobo, si hay estas conexiones, ¿cómo se está financiando? Porque no es gratis. El que dejen de trabajar indígenas, el que utilicen camionetas, camiones, tiene su costo, hay que poner gasolina. Es decir, ¿quién está financiando esto? Mire, hay una serie de fuentes de financiamiento que hay que controlar, que hay que poner normas que regulen con mayor fuerza para que no suceda aquello. Aquí nadie rinde cuentas, por ejemplo, en estas organizaciones de los fondos de las ONGs, que vienen inclusive con causas justas para fortalecer acciones sociales de interés de la comunidad, pero terminan sin rendir cuentas. Ahí también, desde luego, en el Ecuador existen cantidades de recursos, inmensas cantidades de recursos del narcotráfico, del crimen organizado, de la minería ilegal y de toda una línea de financiamiento criminal. ¿Se podrá identificar en su momento quiénes están poniendo estos recursos para la movilización? Porque esto no es gratis. Sí, en eso estamos. Y, por ejemplo, no es coincidencia tampoco que se haya capturado hace poco y se haya puesto a órdenes de la justicia una red de financiamiento criminal como la de Leandro Norero. Ahí están, y fotos, ahí están una serie de vinculaciones de personajes de este país. Hay que de una vez por todas quitar la máscara a muchas personas que utilizan la política para otra cosa. Claro, y ahí están vinculados políticos, evidentemente, en ese proceso. Fernando Villavicencio lo ha señalado con nombre y apellido. Claro que sí. Ahí existe elementos que podemos decir que ya anticipó hace 14 años un valiente ciudadano ecuatoriano aquí en esta emisora, Pancho Huerta, y dijo: aquí tenemos una narcopolítica, una narcodemocracia. Es decir, hay estas conexiones y cómo se podría primero identificar y luego poner en evidencia ante el país y tratar de desbaratar. Estamos en eso. El gobierno ha dicho: declaramos la guerra al narcotráfico y al crimen organizado y a todo aquello que atente contra la seguridad de los ecuatorianos. No podemos dejar que nuestro país se convierta como en otros países, en una guarida de delincuentes y criminales. Eso hay que hacerlo. Es difícil, es complejo,
porque los nexos ya se han venido dando desde muchos años de atrás, y ahí hay conexiones de un nuevo modelo insurreccional en donde hay de todo un poco, pero que convergen hacia la República, atentando no contra el gobierno de turno, no contra el gobierno de Guillermo Lasso en esta ocasión, sino que van más allá, quieren crear conmoción interna, quieren crear caos. Repito la frase que transversalmente atraviesa la ideología mariateguista puesta en ese libro Estallido. El terror y la crisis son, ante todo, maneras de gobernar. Imagínense ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas, ese es el pensamiento de esta gente. No les interesa el bienestar de la gran mayoría de ecuatorianos, les interesa sus propios fines. Por lo que usted señala, coronel Fausto Cobo, se quiere crear una conmoción interna, incluso para utilizar políticamente esto que está en la Constitución y desbaratar más, no a este gobierno, sino al país. Mire, ellos pretenden asaltar el poder utilizando la institucionalidad que dicen que no sirve y que la rechazan. Ese es el fin que persiguen al final. Por eso atacan a los símbolos de la democracia, a la institucionalidad. Pretenden dividir a las instituciones, infiltrar instituciones para crear caos, para crear terror. Y obviamente en esa confusión asaltar el poder. Y no es nuevo aquí. Solamente en el Ecuador es el nuevo modelo insurreccional que está presente en la región y en el mundo entero. Claro, vivió Colombia hace poco, en 2019 vivió Chile. Esos 10 petitorios de las supuestas demandas. El gobierno nacional en 120 páginas ha presentado al Consejo Nacional Electoral el esfuerzo que ha hecho para poner, por ejemplo, la economía en condiciones de poder arrancar y reactivar al Ecuador. No se dan cuenta que el mundo está viviendo una guerra en Ucrania, pero que tiene efectos globales para la economía, para la producción, cambió las relaciones políticas y económicas del mundo. Salimos de una pandemia de cerca de 2 años, y esta gente, en lugar de ayudar a que el Ecuador se estabilice, pues caos, terror, son maneras de gobernar, dicen. Bueno, nosotros hemos descrito los 10 puntos en donde hay cosas absolutamente inviables, como la no privatización del IES, cuando la propia Constitución, un presidente que intente privatizar el IES está violando la Constitución. Lo dice el 367, el 372, que son recursos distintos del fisco. Pero en estas movilizaciones, coronel Fausto Cobo, ¿cuál es el papel que están actuando? Porque esto ha sido denunciado y no es nuevo. Hay un movimiento como es el guevarista que busca el caos en el país. En el mismo saco, porque la narrativa ahora están infiltrados, están aquí, pero no somos nosotros. Están aquí, pero sacan las manos y dicen, no, son otros los que están infiltrados. Aquí todos en el mismo saco. Los radicales, los extremistas y también los que están convocando al paro, a los actos vandálicos y violentos en el país. Aquí no me vengan a decir estos son y estos no son. No. Aquí son parte de lo que está pasando en el país. Y eso se está reflejando en una parte del territorio nacional. Quisiera ilustrar este diálogo con el coronel Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia Estratégica. Lo que efectivamente usted mencionó, Francisco Huerta, este patriota ecuatoriano, exministro de Estado, ex embajador, que lo advirtió efectivamente el 2009, luego de Angostura. Y lo persiguieron por eso, ¿no? Claro. Un informe que lo conservamos de 130 páginas, pero ratificó aquí en la revista de Opinión Democracia precisamente sobre este tema. Antes dijimos estamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia, después le quitamos riesgo, y después dijimos también tenemos que quitar democracia porque era una narcodictadura.
Y yo decía, no puedo acusar porque no tengo pruebas de que en las cúpulas del gobierno ecuatoriano hay capos del narcotráfico. Pero ahora tengo certeza de que la alianza se da. ¿De dónde sacaron toda la cantidad de recursos económicos que se requieren para poder tener un levantamiento como el que mantuvieron? Desgraciadamente, hablando de infiltración que la queríamos negar en las Fuerzas Armadas, creo que no la podemos negar en el movimiento indígena. Pero eso se le advirtió al país. Pero como había una alianza con la política, allí quedó dicho solamente que se tenía la impresión de que para la magnitud del narcotráfico que se estaba dando en el Ecuador, hacían falta vinculaciones de alto nivel. Efectivamente, queda probado ahora que esas vinculaciones existían y financiaron la subversión, porque hay en América Latina una alianza narcotráfico-delincuencia que está funcionando. Pero absolutamente claro, y se conecta con este análisis, coronel Fausto Cobo. Qué valiente que es este Sí. ciudadano, oiga. Ya pasó en octubre de 2019, esa es la descripción, ya estuvo estos Es una sectores. fuente histórica. Así se hace inteligencia estratégica, no crónica roja o información no procesada. Mire usted este caballero, Pancho Huerta, debería el país hacerle un reconocimiento ahora. Coronel Cobo, si esto ocurrió el 2019, es decir, no es nuevo el decir que están vinculados estos grupos del crimen organizado, el propio narcotráfico, como dice Pancho Huerta, con la delincuencia política. Esto ya pasó en octubre de 2019. Se está detectando para que no sea una repetición de estos hechos en la actualidad. Repito nuevamente, el caso último, fotos en piscinas allí, utilizando, usando lo que dicen criticar, las delicias del poder, ¿no? Ahí están. Claro, hay que decirlo, asambleístas del correísmo. Allí está el señor Aliaga, que desapareció momentáneamente, no sabemos qué está haciendo ahora, pero es decir, son evidencias contundentes de estos nexos. Lo que se capturó en el año pasado, en el mercado, 235 o 231 toneladas de droga se capturó el año pasado. En dinero, contante y sonante, aproximadamente 9,000 millones de dólares en el mercado, en los mercados de Europa o Estados Unidos. Pero esto preocupa porque en lo que va del año, según el informe de Policía Antinarcóticos, van ya 100 toneladas, es decir... Y lo que ha pasado, y no se ha podido capturar. Claro. Que generalmente los datos y las estadísticas y la doctrina dice pasa casi el doble de lo que se captura, el triple de lo que se captura. ¿Cree usted que pudiera ser un distractivo estas manifestaciones con el tinte de reivindicaciones sociales? En inteligencia no hay que descartar nada. Hay que procesar, hay que registrar, evaluar, reintegrar y producir inteligencia. Porque claro, mientras ocurre esto, ¿a qué tiene que dedicarse la institucionalidad? A sofocar estos hechos mientras las fronteras siguen pasando y la policía... Ayer, en un operativo Júpiter, hay que aplaudir a la Policía Nacional. Capturó toneladas de droga. Y ligadas a la banda de Anchundia, que está preso y que es el que provocó o cabecilla de los disturbios de Turi. De la matanza en Turi. El grupo R7. Es decir, aquí hay conexiones evidentes, oiga, coronel. En inteligencia y en estos temas no hay, excepto algunos casos, coincidencias, no existen. Esto está conectado. Bueno, es un modelo molecular por líneas convergentes que buscan caotizar para sus intereses. Unos buscan impunidad, otros caos, otros poder, y ahí está mezclado de todo un poco, pero van contra la República. No van contra el gobierno, van contra la República, contra los intereses de la gran mayoría de ecuatorianos, en este caso. Por ello es importante abrir los ojos en el Ecuador respecto de estos hechos lamentables. Mientras tanto, las tareas
se seguirán a fin de identificar, porque no es posible, insisto, coronel Cobo, que aquí de la noche a la mañana haya una movilización en este sentido. ¿Quién financia, quién paga la gasolina, quién contrata a los camiones, las camionetas? Sí, esto no es gratis. ¿Se podrá identificar eso? Estamos en eso. Obviamente se requieren algunos temas que nos impiden, porque nosotros respetamos la democracia. Respetamos la Constitución y la ley, no somos criminales, no somos terroristas. Y ellos, los otros, tienen la ventaja de que no respetan eso, entonces el espacio de maniobra de ellos es mayor que el del propio Estado. Hay que recuperar esas ventajas estratégicas, pero respetando la Constitución, respetando las leyes, porque no podemos en este caos confundirnos y utilizar también el poder nosotros igual que ellos. Hay que hacerlo de la manera democrática, respetando los derechos humanos, respetando las instituciones, respetando la Constitución y la ley. Coronel Cobo, si el 2019 nos tomó con mayor debilidad institucional, producto precisamente de los 10 años del correísmo que trató de destruir a las instituciones, que desbarató a las instituciones, ¿hoy la situación es diferente? No podemos permitir que se repitan esos episodios lamentables de la historia. El pueblo ecuatoriano no puede permitir aquello. El pueblo de Quito no puede permitir que su ciudad, Quito, Luz de América, sea convertida en una ciudad asediada, aterrorizada, en llamas. Eso no lo podemos permitir, y para eso convocamos a los ciudadanos de Quito que se expresen, que defiendan la ciudad dentro de la ley. Dentro de la ley. Le decía, coronel Cobo, la institucionalidad es diferente. Hoy no nos van a tomar como tomaron en el 2019, casi de sorpresa, y casi incendian Quito. Sí, hay que tomar todas las medidas necesarias, y este gobierno lo va a hacer en su momento, utilizando los tiempos, los espacios, los recursos que tiene el Estado ecuatoriano para aquello, dentro de la democracia, dentro de la Constitución, dentro de la ley. ¿Se ha recuperado la institucionalidad en ese sentido? Yo creo que el hecho de haberle puesto al cabecilla de estos actos vandálicos frente a la justicia, sin cálculos políticos, sino defendiendo a la legitimidad y la legalidad de este país, ya es un acto institucional inmenso. ¿Cómo? Y además la justicia rechazó el habeas corpus presentado, ¿no? Que también ratifica entonces que el Estado actuó dentro de la ley. ¿Cómo ve, cuál es su perspectiva de esta situación, de los hechos que estamos viviendo en medio de este levantamiento indígena? Ellos quieren desgastar al Estado, quieren caotizar el país. Nosotros no debemos caer en aquello. Tampoco pueden chantajear con la fuerza y la violencia a un Estado, a una sociedad, al pueblo ecuatoriano. Entonces aquí hay que medir fuerzas, hay que regular esa fuerza, porque no somos delincuentes, repito, no podemos utilizar eso fuera de la ley, pero la institucionalidad tiene los mecanismos para lograr imponer la ley y el orden. Así lo ha dicho el señor presidente Guillermo Lasso, y nosotros tenemos que seguir esos lineamientos que son los de un estadista que defiende los derechos de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, que defiende la institucionalidad del país. Coronel Cobo, por respetable que sea cualquier movimiento social, político del país, se puede imponer, someter al Estado, porque a eso hemos llegado. Eso es lo que pretenden, pues ahí está en el libro, lea Estallido, lea El pueblo ecuatoriano. Gracias. Estallido. Las fuentes documentales son las más potentes en inteligencia, porque no, ya están allí, pues. Ya no pueden, como dice Fernando Villavicencio, en una sastrería armar una narrativa diferente. ¿Cuál narrativa diferente? Ahora dice que le han tomado preso con $1, con una monedita de 2 euros y un llaverito. Pero estaba en un vehículo de alta gama, pues. Así vivirán el resto de indígenas. Utilizan lamentablemente la pobreza, las necesidades de los pueblos para usarlo politiqueramente en sus fines extremistas en este caso.
¿Cuál será el aporte que seguirán dando ustedes desde su ámbito de competencia, Coronel Cobo? Cumplir la ley, cumplir la ley. Eso es lo que tenemos que hacer los ecuatorianos, de la gran mayoría de ecuatorianos. Otros van más allá y creen que pueden hacer lo que les da la gana. Y eso no es así. No es así. No debe ser así. No debemos permitir que Quito sea nuevamente convertido en una ciudad en llamas. O que vengan acá, cojan una piedra e intenten asesinar a un periodista como Freddy Paredes, o quemen un medio de comunicación, o persigan, entren a las fincas, saquen ahí a los trabajadores que buscan empleo, que quieren educación, que quieren salud, que llevan el dinero a sus hogares trabajando día a día. No le dejan trabajar, no le dejan que los enfermos lleguen a los hospitales. ¿Cómo es esto? Con todas las limitaciones, ¿el Estado está firme en la defensa de la institucionalidad? El presidente de la República ha manifestado públicamente, él es nuestro líder en este momento frente a los actos vandálicos y frente a la inseguridad del país, que además del narcotráfico y el crimen organizado ahora vandalizan todo el país. Ha dicho claramente, no vamos a permitir chantajes o que se imponga la violencia y el terror. La institucionalidad tiene que prevalecer, el Estado de Derecho tiene que prevalecer. No, y además el diálogo, que es importante mecanismo para la solución de los problemas. Siempre ha estado abierto el gobierno, claro, pero a dialogar, pues. Pero no con imposiciones. No con el caos ni con la fuerza. Ahí están los 10 petitorios. 120 páginas están presentadas en el Consejo Nacional Electoral explicándole al país lo que ha tenido que hacer y lo que ha hecho en este año el país. Recibió, por ejemplo, Guillermo Lasso el país con alrededor de 7,000 millones de dólares de déficit. Ahora está en 2,500. Ha tenido que poner en orden el país, las finanzas, la economía. Hacemos esfuerzos para reactivar la economía. Repito, está el mundo viviendo una guerra con efectos globales. En Ucrania salimos de una pandemia de 2 años. ¿Cómo es posible que caoticen y que intenten parar el país cuando lo que se requiere es que el país se mueva con energía, con trabajo, con seguridad? ¿Qué puede pasar, Coronel Cobo, si crece, si se escala este conflicto? Mire, hay instrumentos en la Constitución y en la ley y en el Estado de Derecho que tienen que ser aplicados en su momento y que obviamente se utilizará de acuerdo el gobierno utilizará de acuerdo a los momentos que viva el país. Bien, un tema final con el coronel Fausto Cobo a propósito de un pronunciamiento que ha hecho el municipio de Quito, el señor alcalde Santiago Guarderas, que ha propuesto a los alcaldes de Cuenca, Riobamba, Ambato, Ibarra y Tulcán promover un diálogo nacional entre el gobierno y las organizaciones y movimientos sociales que permita al país superar el momento difícil. La primera reunión será hoy, 16 de junio, a partir de las 12 horas de manera virtual. El diálogo nos ayudará a profundizar la democracia y recuperar la paz en el país, dice el alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Sin embargo, esta buena predisposición no debiera chocar con las acciones violentas y el vandalismo que, insistimos, sigue ocurriendo en el país. Lamentablemente es así, porque esa es su forma de actuar, de emplear los recursos que tienen para hacerlo, como es, por ejemplo, utilizar la pobreza de mucha gente, lamentablemente, para usarlo en actos violentos, en actos lamentables que contradicen, es un contrasentido de lo que proponen. Es un contrasentido de lo que proponen. El gobierno nacional está haciendo todo el esfuerzo y siempre ha abierto las puertas para el diálogo franco, sobre la mesa, y buscar las mejores soluciones con los medios y recursos que se tiene. Bien, al coronel Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia Estratégica, muchas gracias como siempre su presencia aquí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a esta emisora prestigiosa que siempre ha estado en los momentos más cruciales de la historia, dando y permitiendo la libertad de expresión y obviamente fortaleciendo la democracia.
7:44 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volveremos un diálogo previsto con Cristian Wally, presidente de la Asociación de Alimentos y Bebidas. Que el país tome conciencia cuánto se pierde en el sector alimentario por este vandalismo, violencia y destrucción que estamos viviendo en el país. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si piensas construir, decorar o remodelar, ven aquí, dime, manos a la obra. En el mes de papá, tenemos ofertas en herramientas de las mejores marcas para hacer realidad todos sus proyectos. Ven aquí, dime, manos a la obra. Ese algo va desde hacer una pequeña gran acción que no nos cuesta, hasta aportar tiempo y recursos para ayudar a otros. En Seguros Equinoxial queremos motivarte a promover juntos el pensar y actuar equitativamente.